Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tratar sobre el sensor de temperatura, es decir, estamos en nuestro proyecto de extrusora de plástico, de extrusión de plástico, por lo cual dijimos que nosotros queremos controlar la temperatura de esa extrusora. Entonces, para controlar, para controlar algo necesitamos necesariamente medirlo, ¿vale? En este caso necesitamos un dispositivo que nos mida la temperatura. Entonces, usamos lo que se llama un sensor de temperatura. El sensor de temperatura es como el que mostramos aquí, una de tantas clases que hay, es este tipo, ¿vale? Este tipo se le conoce como RTD, es un detector de temperatura resistivo. Hay que tener en mente que existen muchos otros sensores en la industria. Por ejemplo, también se usa bastante los termopares o termocuplas, que realmente es una mala traducción del inglés, pero bueno, se llaman termopares, como lo presenté por ejemplo en el video pasado, o podemos usar integrados, sensores, RTD, los cuales tienen un costo más bajo que los termopares y también tienen una respuesta lineal. Bueno, algunos termopares tienen una respuesta casi lineal. Los RTD también tienen una respuesta casi lineal, pero se considera para efectos prácticos que es lineal, ¿vale? Entonces, ¿qué hace un sensor? Recuerda, un sensor lo que hace es convertir un tipo de señal a otro tipo de señal. Por ejemplo, estos en específico convierten variaciones de temperatura, las convierten en variaciones de resistencia, ¿vale? Entonces, si lo sometemos, por ejemplo, imagínate que esta punta es la sensora, ¿vale? Adentro de esta protección es donde está el sensor, ¿vale? Entonces, si tú le aplicas calor, pues se puede incrementar la temperatura, ¿verdad? Acá en las terminales de salida vamos a ver una diferencia de resistencia, ¿vale? Entonces, esa variación de resistencia va a ser proporcional a la variación de temperatura. Es de ahí que su respuesta sea lineal, ¿vale? Muy bien. Bueno, por ejemplo, particularmente este sensor es el que se le conoce como PT100, ¿vale? PT quiere decir que está hecho de platino, ¿vale? Y 100 se conoce así porque en una temperatura de 0 grados centígrados presenta una resistencia de salida de 100 ohmios. Recuerda, los ohms es la unidad para medir resistencia, ¿vale? Muy bien. Eso es respecto a este sensor y es el que yo quiero usar para este proyecto. Ahorita vemos por qué. Bueno, una de las razones es precisamente que es lineal. Lineal, fíjate, aquí si graficamos la respuesta de la temperatura contra la resistencia, vamos a ver que este sensor, por ejemplo, lo que te decía, mira, a 0 grados centígrados tenemos una resistencia de 100 ohmios, ¿vale? Y que su respuesta va a ser casi lineal. Bueno, para efectos prácticos, efectos ingenieriles, sí es lineal, ¿vale? Es esta línea recta. Entonces, pues nos permite instrumentar de manera muy fácil este tipo de sensores, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el asunto con este sensor? Por ejemplo, aquí el que vemos en la figura, pues si lo ves, tiene una protección, por ejemplo, en la parte sensora, está blindado en las partes de medición, los cables de medición, esto para protegerlo de daños ambientales, para protegerlo de ruidos, porque recuerda, estas señales que te da el sensor pues son muy pequeñitas, variaciones son muy pequeñitas, ¿verdad? Entonces, este sensor, por ejemplo, está muy bien construido y obviamente si algo está bien construido, pues es costoso, ¿no? Aún así es, digamos, podemos debatirlo, pero está más barato que, por ejemplo, un termopar de buena calidad, ¿no? Ok. ¿Qué más? Se me olvidó decirte que, por ejemplo, estos sensores en particular se les llama de 2, 3 o 4 hilos. Los hilos significan las salidas. Nosotros necesitamos 2 para hacer las mediciones, ¿vale? Las 3 y 4 se usan para, por ejemplo, compensar
las temperaturas de autocalentamiento, es decir, para compensar errores en el circuito, ¿vale? Por el calentamiento, porque recuerda, estos sensores pues, están diseñados para altas temperaturas, bueno, medias temperaturas, depende de la clase, pero bueno, entre más hilos, pues más costoso, ¿no? Ahora, te estamos hablando en una búsqueda súper rápida actualmente, te estoy diciendo que estos sensores cuestan 500 pesos mexicanos, por ejemplo. Estos, ¿no? De hecho, hay más caros, 4,000, 5,000 pesos, ya dedicados para la industria, pero dado a las limitaciones económicas que tenemos en el proyecto, pues nos vemos en la necesidad de buscar opciones más baratas y tratar de compensar su calidad mediante un buen diseño electrónico, ¿vale? Es decir, queremos algo como esto, más barato, pero que funcione prácticamente igual, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues puedes encontrar en el mercado de este tipo de RTDs. Este es el mismo RTD, es un PT100 también. Es decir, tiene la misma respuesta que señalamos arriba, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que este en la realidad hoy cuesta $3.85. ¿Sale? Es decir, como, no sé, 75, 80 pesos. ¿Vale? Entonces, compararlo 80 pesitos a 500 pesos que cuesta esto, pues, te digo, por las limitaciones y puesto que vamos a usar varios sensores, pues yo creo que nos conviene empezar con este tipo de sensores. Además que es la primera versión del proyecto, entonces conviene hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a decantar por este tipo de sensor. Como te fijas, la diferencia con el de arriba es que no tiene la protección en la parte sensora y pues además solamente es de 2 hilos, ¿vale? Entonces por eso es tan barato. Y bueno, ahí por ejemplo también hay otros sensores que abaratan sus costos debido a que la base sensora no está hecha en sí de platino, ¿no? Sino que es una cerámica que digamos con propiedades equivalentes. La verdad, no sé en particular si tenga esa propiedad o si tenga platino. Bueno, ya lo veremos en su hoja de datos. Muy bien, entonces como este video no lo quiero hacer muy largo, ya finalmente quiero mostrarte lo que es el circuito de instrumentación. Es decir, este circuito que estamos viendo en esta pantalla, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este circuito, dijimos que era, antes del objetivo dijimos, tenemos el sensor que convierte variaciones de temperatura en variaciones de resistencia. Pues resulta que la resistencia no puede ser leída por la computadora, entonces necesitamos una variación de voltaje. Entonces la computadora solo lee variaciones de voltaje. Entonces el circuito que te presento aquí abajo hace precisamente eso, convierte variaciones de resistencia en variaciones de voltaje. Entonces este circuito lo que hace es precisamente hace eso, ¿vale? Entonces fíjate, de forma rápida, este circuito, la primera parte, este circuito se llama puente de Winston y lo que hace es convertir resistencia en voltaje, ¿vale? Conforme varía la temperatura, es decir, si la temperatura varía, entonces va a variar la resistencia, entonces va a variar el voltaje, ¿vale? Ok, luego, segunda parte, este triángulo, así se representa un amplificador, es decir, si una señal, digamos, te lo dibujo aquí, imagínate que, por ejemplo, tienes temperatura y tienes voltaje, ¿vale? Y tenemos una señal, a ver, permíteme, es que aquí está, mira, ay, joder, tienes una señal, digamos, así, que su máximo sería, no sé, 10 milivolts, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que esto es la salida de la primera etapa, hasta aquí. Entonces, la segunda etapa, lo que se va a encargar de hacer es amplificar esa señal. ¿Por qué? Porque si amplificamos la señal,
va a ser leída más fácil por la computadora o por la tarjeta. Recuerda que las tarjetas sí pueden leer señales analógicas, pero sí tienen que estar a cierto rango de amplitud. Por ejemplo, esta que está en milivolts la podemos convertir exactamente la misma señal, pero digamos en un rango de, por ejemplo, de 0 a 5 volts, ¿no? Para ser leída por la tarjeta Arduino en este caso. ¿Vale? Entonces esta tarjeta, bueno, este diagrama lo que te dice es que la primera parte te convierte de temperatura a voltaje y la segunda parte, ese voltaje de entrada, lo convierte en un voltaje más grande, lo amplifica. Esta es amplificación. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el siguiente video vamos a explicar paso a paso por qué se eligen estos valores de resistencia y vamos a establecer fórmulas generales para nosotros elegir estas resistencias, ¿vale? Depende del caso, es decir, depende del sensor, tú eliges las resistencias que quieras para tener un mejor desempeño, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo de mi parte, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.